El siglo XIX estuvo lleno de acontecimientos de extraordinaria importancia en el devenir histórico de nuestro país, cuya trascendencia ha resultado indispensable en el legado patriótico de los cubanos. El profundo proceso transformador que tuvo lugar en la isla a partir de la dominación colonial de España culminó en la formación de la nacionalidad cubana, y con ella se integró una comunidad de hombres y mujeres que a fuerza de pensamiento y coraje cambiaron el futuro de lo que con orgullo podemos llamar patria. Numerosos vueltabajeros forman parte de esos hombres y mujeres. De ellas, Isabel Rubio Díaz descuella entre los de su tiempo como una de las más insignes patriotas cubanas. Corría el mes de julio de 1837, y en una de las grandes haciendas que rodeaban la pequeña aldea conformada por unas pocas casas de guano y embarrado, nombrada Paso Real de Guane, situada en el Camino Real, cercana al poblado de Guane, en la zona más occidental de Pinar del Río, se producía el día 8 de ese mes un suceso que habría de trascender en nuestra historia: el nacimiento de una niña a quien pusieron por nombre María Isabel del Rosario Rubio Díaz, pero a la que todos llamarían Isabelita. Muy apegada estuvo a ese lugar donde nació y vivió siempre, y allí sería la más consagrada luchadora independentista. 8 años tenía Isabelita cuando falleció su joven madre, lo que constituyó para la niña una dura prueba que contribuyó desde muy temprano a forjar la personalidad de la futura patriota. Prudencia Díaz, la madre, dejaría expresado en su testamento que la fiel esclava Lázara Valdés debía cuidar y educar a sus hijos durante 5 años, recibiendo en ese tiempo un pago por sus servicios y al final la libertad. Su padre, tronco de una amplia familia de revolucionarios, Antonio Matías Rubio y Valero, médico de mucho prestigio en la región por atender a todo el que lo necesitara, fue también designado máxima autoridad político-administrativa y militar del partido de Guane, como capitán pedáneo durante los años 30 del siglo XIX. Estas condiciones posibilitaron que fuera aumentando sus propiedades, las que crecieron sobre todo después de la década del 40. La casa de la familia Rubio era espaciosa, ventilada, de firme mampostería y grandes ventanas. El amplio patio en el que crecían las plantas ornamentales tenía un pozo en el centro. Al fondo, las habitaciones de sirvientes y el lugar para guardar el quitrín. Detrás, las caballerizas. La holgura económica de la familia posibilitó la preparación cultural de Isabel y sus hermanos, algunos de los cuales se graduaron de médicos. La práctica de la medicina despertaba en Isabelita un marcado interés, por lo que adquirió conocimientos y habilidades en ese campo que le permitieron establecer una farmacia donde ella misma confeccionaba muchas fórmulas que brindaba gratuitamente a los enfermos sin recursos. Casada tempranamente, sin haber cumplido aún los 14 años, con Joaquín Gómez Garzón, pudo adquirir la independencia del hogar paterno, permitiéndole en gran medida trazar su propio destino. De este matrimonio nacieron 5 hijos. Toda bondad y sencillez, pronta siempre a socorrer a cualquier desvalido, poseía, no obstante, una gran energía y un carácter indoblegable. Era resuelta y tenaz. Cuentan que entre esas manos que sostienen el abanico, acostumbró durante años a mantener un pañuelito blanco que no utilizaba para secar lágrimas, pero que estrujaba para reprimir por algún motivo la gran fuerza interior que emanaba de su recia personalidad. Isabel Rubio es una mujer excepcional. Es una mujer extraordinaria que es reconocida por la sociedad vueltabajera desde la segunda mitad del siglo XIX. Este lugar, que es un lugar histórico, fue el centro de la actividad conspirativa en la región más occidental de Vueltabajo. Isabel Rubio consagró prácticamente su vida a la independencia de nuestro país. Desde la Guerra de los 10 años, se pusieron de manifiesto los sentimientos de libertad de Isabel y de otros miembros de su familia. Desbordaba de amor por su patria y sentía ardientes deseos de que se rompiera el yugo que la ataba a España. Los primeros ecos del inicio de nuestras guerras independentistas repercutieron en su casa. En la década del 80, realiza un intenso trabajo político para la independencia que la llevó a convertirse en la principal conspiradora de la región. Ignorando los peligros y amenazas,
iba engendrando en el territorio, donde existían muchos elementos apáticos e indiferentes, un fuerte espíritu revolucionario. Yo pienso que en un lugar tan apartado como Paso Real de Guane, donde las comunicaciones serían tan difíciles en aquellos momentos, donde la vida de la mujer estaba destinada solamente a criar los hijos, a atender al marido, tener esas inquietudes, lograr establecer comunicación con tantas figuras a su alrededor y tener ella el protagonismo, eso es muy importante. Casada y establecida en Tampa, su hija menor, la patriota viajaba a visitarla 2 o 3 veces al año. Aunque no existe una evidencia escrita, algunos historiadores afirman que en esas visitas se produjo el encuentro de Isabel Rubio con José Martí. ¿Por qué, si no hay una fuente primaria sobre este particular, se plantea tal tesis? Existen determinadas condiciones históricas que nos llevan a confluir, a conversar, a plantearnos la idea de que los vínculos entre Isabel Rubio y la principal figura del movimiento independentista en Cuba desde los años 80, comenzaron a desarrollarse en el sur de los Estados Unidos. Hay hechos de gran significación, como es el traslado de la hija de Isabel Rubio, María Isabel de Rosario, casada con Enrique Canals, una de las figuras que se había obtenido incluso grados durante la guerra del 68 y que emigra hacia Tampa y la región de Tampa, Cayo Hueso, en los Estados Unidos, y precisamente desde los inicios de la década de los años 80 se registran por algunas fuentes, algunas bibliografías, las referencias a los vínculos entre Isabel Rubio y José Martí. Mucho más si tenemos en cuenta que la hija de María Isabel, Belita, como se le nombraba cariñosamente en el marco familiar, era miembro del Club de Protectoras de la Patria, una organización integrada por más de 100 mujeres que apoyaron con una labor muy entusiasta, muy positiva, la acción independentista. Indudablemente que hay otras fuentes que pudiéramos llamar de carácter secundario que hacen referencia a estos vínculos. Tal es el caso del historiador Leandro González Alcorte, una figura que ya desde 1912 nos está hablando de la existencia de esos vínculos, de esos nexos entre estas dos grandes personalidades de la historia de Cuba. También un historiador como es Adolfo Dollero, en los años 20, en 1921, hace referencia precisamente en su obra dedicada a Pinar del Río de los nexos, los vínculos que ya se habían producido entre estas figuras. Nosotros le conferimos un valor significativo a estas obras, que aunque son fuentes de carácter secundario, tienen un valor significativo por la cercanía en las décadas iniciales de la República a los hechos que tienen que ver con la vida de Isabel Rubio, sobre todo su última etapa, la etapa de la lucha por la independencia. Pueden considerarse como obras de carácter testimonial que referenciaron criterios, opiniones que incluso a través de la tradición oral se conservaron durante muchos años, hasta los años 60, 70 de este siglo. Hay otras fuentes incluso que también hacen referencia a estos vínculos. Hay textos de otros historiadores que han referido y que reiteradamente con posterioridad se han referido a esta cuestión, y nos parece que hay un condicionamiento histórico que hacía factible esos vínculos, esos nexos. Hay además otras fuentes, como decía, que hacen referencia no solo a la presencia de estos vínculos, a estos nexos. Ya se habla en los años 90 de la presencia de Antonio Maceo incluso en la región más occidental de Pinar del Río, como referencia de un vínculo anterior, de una comunicación anterior incluso con José Martí en los preparativos independentistas. Evidentemente, está demostrado que el estrecho vínculo de Isabel con la emigración revolucionaria selló su disposición incondicional de luchar por la independencia de Cuba, colocándola a la vanguardia de su generación en la organización del movimiento en Vuelta Abajo. Isabel Rubio es una mujer que a lo largo de su vida pasó mucho trabajo. Se enfrentó a muchos serios problemas. Quizás el primero es que con 8 años de vida pierde a su madre
y además paulatinamente la vida le fue dando otros golpes, la pérdida de hijos, el hecho de tener que asumir una parte importante de sus nietos y además también de dar abrigo a otras personas que estaban allegadas a ella. Yo creo que esto influyó mucho en la fortaleza de su carácter y sobre todo en ese humanismo que irradiaba hacia todas las personas. A los nietos bajo su abrigo, César y Octavio, los formó como conspiradores y soldados del Ejército Libertador. A los más pequeños, los llevó con ella cuando marchó a la Manigua. En aquellos momentos, se dio poderes especiales a su hermano Matías para que administrara y usara los bienes heredados de su padre, y a Ramón Penichet, su yerno, para que dispusiera de los bienes de su esposo fallecido, Joaquín Gómez, en gestos que denotaban el evidente desinterés y convencimiento de que el resto de su vida lo emplearía de lleno en la independencia de Cuba. La llama insurrecta que se encendió en Oriente el 24 de febrero de 1895 también prendió en Pinar del Río. En fecha tan temprana como abril de ese año, Modesto Gómez Rubio, su hijo, junto a otros compañeros, fueron acusados de conspirar contra el gobierno español. Una vez puestos en libertad, Isabel los recibió increpándoles. Muéranse antes de volver a dejarse aprisionar. Al tener la dirección de parte importante del movimiento insurreccional contra el poder colonial en Vuelta Abajo, consciente de la inminencia del estallido independentista en dicha región, se aprestó a crear las condiciones necesarias para incorporarse a la lucha como un soldado más. La vida y obra de Isabel Rubio es un ejemplo de cómo existe una relación muy estrecha entre principios, convicciones, valores y modos de actuación. Estamos hablando de una personalidad que rebasa los marcos en su actuación, rebasa los marcos de Vuelta Abajo, de Pinar del Río, incluso de Cuba, para enlazarse con un momento coyuntural de una gran significación, no solo en la historia de Cuba, sino en la historia universal. Estamos hablando del momento en que ocurre la desintegración del imperio colonial español y se abre paso a una nueva fuerza extraordinaria a nivel mundial como es el imperialismo norteamericano. Estamos en un momento de ruptura y en ese entorno se inserta la figura de Isabel Rubio. Consideramos que es una fuente de valores extraordinarios, de abnegación, de sacrificio, de entrega a una causa. Pensamos que rescatar esta figura, ubicarla en el lugar que le corresponde dentro de las grandes personalidades de la historia de Cuba y, por qué no, de la historia universal, constituye una obra de un gran valor, sobre todo en la labor educativa que tenemos que desarrollar con las nuevas generaciones y las generaciones presentes de nuestra sociedad. La Guerra de Independencia se inició en Pinar del Río, casi un año después de comenzar en la región centrooriental del país. Según los planes de Martí, en Occidente no debía producirse un alzamiento general hasta que se consolidara la lucha en el centro y el oriente, pero resultó muy difícil controlar a los independentistas vueltabajeros, produciéndose varios alzamientos en septiembre y octubre de 1895. La invasión de Oriente a Occidente, protagonizada por Gómez y Maceo, constituyó el hecho más trascendental de la Guerra del 95 y fue la estocada final necesaria para derrocar al colonialismo español. Era precisamente Vuelta Abajo el escenario donde la valentía, heroísmo e intrepidez de los cubanos darían el golpe decisivo para lograr lo que por años habían luchado: la independencia de la patria. Cuando Maceo penetró en Pinar del Río, en enero de 1896, encontró un pueblo entusiasta que se incorporaba a la lucha con fervor revolucionario. Esta respuesta estuvo dada en gran medida por la labor preparatoria llevada a cabo por un considerable número de patriotas, parte de los cuales ya se encontraban sobre las armas. Entre las 11 y las 12 del día 20 de enero de 1896, llegó el Titán a Paso Real de Guane, donde expresamente visitó la casa de Isabel Rubio. Ninguno de los dos patriotas disimuló la emoción del encuentro. Ya lo tenía ella todo organizado para crear el hospital de sangre y partir a la Manigua, esgrimiendo la frase:
Necesito practicar lo que propagué. Un mes después, el 21 de febrero, salió Isabel con su pequeña tropa hacia Catalina de Guane, incorporándose al Ejército Libertador. Llevaba consigo a sus nietos, Rosita Penichet, de 6 años, y René Gómez, de 5, hijo de Modesto Gómez Rubio, quien llegara a ser coronel del Ejército Libertador y médico personal del general Maceo. Estaba entonces la patriota próxima a cumplir 59 años. Al instalar su hospital en la zona del Barrigonal, fue nombrada oficialmente por Maceo capitán de sanidad del Ejército Libertador, atravesando montes, serranías, pantanos, manglares y desfiladeros, sin importarle el hambre, el peligro del paludismo y de la viruela, durmiendo la intemperie, estableciendo sus campamentos donde fuera necesario, iba la tropa de Isabel Rubio tras el Ejército Libertador. Resultaba la marcha una verdadera proeza en su recorrido a través de Guane, San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río, tomando rumbo a la parte oriental de la provincia para dirigirse finalmente a los palacios. Tras penosas marchas, curando heridos, salvando vidas preciosas para la patria, estableció su hospital de sangre en Ceborucal, lugar intrincado de la Sierra del Rosario. Tenazmente perseguida por las tropas españolas, llegó Isabel al que sería su último campamento en Loma Gallarda, frente a San Diego de los Baños. El ejemplo de la patriota trataba de ser silenciado a toda costa por las autoridades coloniales, al constituir un símbolo del independentismo, con su incondicional entrega a la causa, su enfrentamiento al peligro y su inmedible valor, todo lo cual, sin dudas, levantaba la moral combativa de los cubanos. El cerco a su campamento se iba cerrando, pero ella no vacilaba, como expresara 6 días antes de caer gravemente herida en carta al general Antonio Varona. Esa carta casi se convierte en un testamento de Isabel Rubio, un testamento político, porque no se refiere ni a su familia, ni a sus problemas, se refiere evidentemente a la causa de la independencia y se refiere a aquella crudeza de la guerra y aquella prueba tan difícil por la cual estaba pasando el pueblo de Cuba. Es un documento revelador realmente de su pensamiento y de su humanidad. Pues de esto, amigo mío, a cada paso vemos un caso que nos enseña a tener resignación y esperar que se haga la luz que nos ilumine y que con fe esperamos los cubanos de corazón. Descubierto finalmente el campamento, fue atacado por los españoles. Isabel, tratando de proteger a los niños y enfermos, ofreció el pecho a las balas gritando: ¡No tiren! ¡Que somos mujeres y niños! Cayó herida en una pierna. El campamento hospital fue destruido, los enfermos asesinados a machetazos e incendiado el bohío. Fueron tirados los muertos y heridos, entre los que se encontraba Isabel, en una carreta y transportados a San Diego de los Baños. Hasta el agua le era negada a la sedienta patriota herida. Poco después, la llevaron al Hospital San Isidro en Pinar del Río, ciudad centro de las operaciones militares del colonialismo en Vuelta Abajo, que la acogió como la prisionera de guerra más importante. Allí le fue negada también la atención médica, no permitiendo siquiera que la asistiera su hermano Antonio, por lo que la herida se fue agravando y contrajo gangrena. Los últimos momentos de la recia patriota fueron realmente dramáticos. Apenas pudo firmar su testamento. Los débiles trazos de su mano, casi ilegibles, así lo demuestran. Sin embargo, las fuerzas le alcanzaron para ordenar que su cuerpo fuera sepultado con la ropa de su uso. Falleció pocas horas después del acto de testar, el 15 de febrero de 1898. 2 años y 25 días había permanecido la heroína en los campos, donde se combatía a puro coraje por la independencia de Cuba. La mujer cubana ha sido un exponente revelador de toda la grandeza a lo largo de la historia de nuestra patria. Entre ellas, Isabel Rubio, considero que merece un destacadísimo lugar. ¿Por qué razón? Por la realidad en que se desarrolló su contexto de proselitismo político, siendo una mujer que ya pasaba la década de los 50, proveniendo de una familia
acomodada, teniendo facilidades para el desarrollo de una vida de confort, tuvo las inquietudes políticas que podía haber tenido una mujer en otro contexto de ciudad. La vida de Isabel Rubio en Paso Real de Guane fue de extraordinaria grandeza. En primer lugar, porque fue capaz de portar todo el caudal de conocimientos que le pudiera haber dado Martí en el exilio, y cuando Maceo llegó con su epopéyica invasión a Paso Real de Guane, encontró ya un destacamento de vueltabajeros armados y montados. Eso no se hace en un día ni en dos. Esa fue la labor extraordinaria de esta mujer. La realidad de Isabel Rubio yo creo que es de extraordinaria importancia. El conocimiento de todo aquello que a su alrededor se movió y de que ella, con esa personalidad emblemática en esa etapa del proceso revolucionario, pudo hacer, y que ella lo hiciera con aquella entereza, con aquel sentido de pertenencia a la región en que ella vivía y con las convicciones tan profundas de que su ejemplo era totalmente imprescindible. Sus restos reposan actualmente en el cementerio de Guane, donde fue erigido un monumento en homenaje a la patriota que es. Su casa en Paso Real continúa abierta a todo aquel que quiera acercarse más a la aguerrida vueltabajera, cuyo vehemente deseo de libertad para la patria y su consecuente actuar la hacen trascender las fronteras de Cuba para convertirse en una patriota de Latinoamérica.